Y al mismo tiempo, como que todo se está volviendo más polarizados. Es un término que de pronto escuchamos mucho en la política, ¿sí? Cuando vemos lo que pasa o lo que ha pasado últimamente en las elecciones en los diferentes países de Latinoamérica, se habla mucho de la polarización. Es un término que está muy de moda, digamos, en la política. Hoy se habla de que eh, hay una tendencia más, los que son de la derecha más derechistas, una extrema derecha, o al contrario, una extrema izquierda. O sea, se habla de algo en el que hay muchos más extremos y todo es mucho más marcado. Y curiosamente, un estudio que hizo, no sé si han escuchado mencionar a Timothy Keller, él es un escritor cristiano y un líder, pastor a nivel mundial, pues bastante reconocido. Él en uno de sus libros trata justamente esta temática de la polarización. Y es que hoy por hoy, o la gente está más fría y más alejada de Dios, o estamos llegando a un punto en que las personas se están apasionando más por Dios. O sea, hay esa polarización. O está muy frío o está muy caliente. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Curiosamente, no es solamente algo que pasa en la política, sino que está pasando también espiritualmente. O las personas o son muy espirituales o se van al otro extremo de ser totalmente materiales y totalmente alejadas de Dios. Incluso es muy común hoy escuchar a personas decir, soy ateo. ¿Sí? Es muy común. Anteriormente eso no era tan frecuente, el que las personas se catalogaran ateas. Pero hoy, por ejemplo, en mi círculo incluso de personas conocidas, encuentro que hay muchas personas que se declaran ateas. Entonces, nuestra misión va a ser guiar a estas personas que de pronto no han podido tener una experiencia con Dios, a que se ubiquen dentro de este grupo. Ese es nuestro objetivo, traer a esas personas que están totalmente frías a este otro grupo y apasionarlas por Dios. Al final del año me llamó mucho la atención esta palabra que compartió Adrian y tomé nota de ella, ¿no? La dio como al final de su predicación y es Salmos 2 del 7 al 8. Es una promesa para nosotros, para este 2020 y dice la palabra de Dios, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, es una palabra 2020, una palabra para manto de oración. Medellín, específicamente nosotros, somos los que en Colombia vamos a trabajar este proyecto. De igual manera, se lo compartí al pastor Walter, para que de igual manera él también pues, lo considere y que todo manto a nivel pues, Colombia lo estemos trabajando. Pero es algo que, digamos, el Señor puso más en el corazón de Manto de Oración Medellín. Bueno. ¿Y quiénes somos? Eso sí que lo aprendimos en el año 2019. Yo creo que el Señor nos preparó para entender que somos sacerdotes. Y 1 Pedro 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una palabra que encierra claramente cuál es nuestro llamado en la evangelización.
y cuál es nuestro principal ministerio. Y está súper claro, anunciar las virtudes ¿de quién? De Cristo, que es la luz. Es decir, en este mundo polarizado, nuestro objetivo es traer al que está frío, al que está totalmente en la oscuridad, llevarlo hacia la luz, que es Cristo. Entonces, nuestro principal ministerio es anunciar a Jesús. ¿Sí? Es ayudarle a aquellos que están totalmente perdidos para que se encuentren y tengan esa experiencia con Jesús. ¿Y qué es evangelizar? Entonces de ahí podemos sacar de este versículo esta definición. Evangelizar viene del latín evangelizare, que se refiere justamente a predicar las virtudes cristianas y la fe de Jesucristo. Eso es evangelizar. Entonces, hoy quiero que entendamos claramente lo que es la verdadera evangelización y que adicionalmente pensemos en que lo que tenemos que procurar nosotros es crear una cultura de reino. Mi esposa el año pasado ya les habló de este tema. Hoy lo vamos a enfocar un poco más en nuestro proyecto 2020, que es la evangelización. Y les voy a decir cuál es la idea errada de la evangelización y cómo tradicionalmente lo han hecho las iglesias. La evangelización se ha centrado en que las personas de una iglesia van y presionan a alguien, ¿sí?, para que vengan a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces las personas, casi que obligadas, muchas veces muy apretado el tema, entonces con mucha presión, vienen a la iglesia, tal vez a un lugar donde no están muy convencidos de querer venir, ¿sí? Llegan acá o llegan a una iglesia y de igual manera lo que ven es un grupo de pastores, de líderes, de personas alabando, cantando, y de pronto se queda muy ahí como en ver únicamente a las personas. Y resulta que bajo ese modelo, muchas personas llegan a una iglesia y lo que realmente encuentran es un grupo de personas. ¿Sí? Un grupo de personas de pronto diferente, con algunas características, algunas cosas, se pueden empezar a identificar. Pero el sentido claro de la evangelización es anunciar a Jesús, es dar a conocer a Jesús. No se trata de coger una persona y prácticamente presionarla para llevarla a un lugar, a una iglesia, porque realmente ahí no estamos haciendo nada. Ahí estamos tal vez simplemente llevando a una persona a que viva una experiencia diferente, pero no estamos llevando a esa persona a que viva una experiencia con Jesús. Entonces, nuestro sentido de evangelización, de manto de oración, debe ser distinto a lo que normalmente se ha hecho. Nosotros tenemos que llevar es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que es anunciar a Jesús, ¿sí? Y que esa persona se convenza de ese Jesús y por ese convencimiento quiera venir a encontrarse con ese Jesús a través de una familia que la va a apoyar y le va a ayudar en ese proceso que es manto de oración. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de lo que debe ser la verdadera evangelización. Ahora, ¿qué es cultura? Para que podamos conectar todo esto de lo que estamos hablando, si vamos a hablar de cultura de reino, es muy importante que entendamos qué es cultura. Edward Taylor, antropólogo británico, define cultura como ese todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbres y cualquier otra capacidad, a fin de perfeccionarse por medio del ejercicio y el estudio de las facultades intelectuales del hombre, pero acentúa lo espiritual en la vida tradicional de un pueblo. Es decir, cuando estamos hablando de una cultura, estamos hablando de un todo. ¿Sí? Estamos hablando de las creencias, del conocimiento, del arte, de la moral, de las leyes, de ese perfeccionamiento, ¿sí? Y sobre todo
esa parte espiritual. Es algo vital. Si estudiamos cualquier cultura que hay en el mundo, estos elementos, si están presentes, es porque hay una cultura creada. ¿Sí? Entonces, eso es importante como entenderlo, porque cuando nosotros estamos hablando de un proyecto de evangelización y estamos hablando de poder crear una cultura de reino, tenemos que entender esto para en esos distintos círculos, en esos distintos ámbitos, poder estar. ¿Sí? Es decir, si el arte hace parte de la cultura, eso quiere decir que nosotros, en la parte también del todo proyecto de evangelización, tendremos que entrar con el arte. Porque el arte mueve mucha gente en el mundo y mueve de igual manera muchas emociones y muchas cosas. Y el arte, estoy hablando de la música, estoy hablando de la escritura, del cine, del teatro, de muchas manifestaciones. ¿Sí? Entonces, el arte es una manera de poder lograrlo. ¿Sí? El conocimiento, si nosotros creamos conocimiento y cosas extras a las que muchos han hecho en muchas iglesias y muchos ministerios, pues vamos a poder también de igual manera poder influenciar en esta cultura actual. ¿Sí? Y esta otra definición, reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? En términos generales, el reino de Dios es el reinado de Dios eterno y soberano sobre todo el universo. ¿Sí? Entonces estamos viendo un reinado de Dios y que al mismo tiempo, pues eso se sazona con esa cultura y unimos lo que es una cultura de reino. Entonces, al aplicar esta definición a la cultura de reino, nos muestra que abrazar esta cultura es algo complejo, ¿sí? No es algo fácil, ¿sí? Porque de pronto en la evangelización tradicional de dar un mensaje de Jesús, pues de pronto no es tan difícil, ¿sí? Pero cuando ya intentamos cambiar, ¿sí? ese modelo, si intentamos cambiar esa forma de pensar de esa persona frente a las cosas de Dios y que entienda de que se debe de alguna manera salir de esa cultura tradicional en la cual ha estado para entrar en una cultura de reino, ahí el tema es un poco más complejo. Entonces nos toca trabajar más. ¿Sí? Como todo, me encanta, y en mis últimas palabras, siempre ir al origen. Sí, es muy importante entender el origen de las cosas. Y si vamos a entender, y estamos hablando de evangelización, estamos hablando de cultura de reino, es demasiado importante saber de dónde proviene eso. ¿Sí? Y el origen es Jesús. Y mire que es un modelo del cielo. El Padre envió a Jesús a la tierra. ¿Y a quién envió el Padre? A Jesús a evangelizar. ¿Sí? Él no vino y solamente murió en la cruz. Esa fue, digamos, parte, digamos, de su misión, ¿sí? La más importante, obviamente. Pero él antes de ir a la cruz, evangelizó. O sea, él dio a conocer la palabra de Dios. Él dio a conocer algo distinto. Él cuestionó lo que en ese momento estaba pasando con toda la parte, digamos, espiritual y religiosa de ese entonces. ¿Sí? Él escogió una cultura y escogió un tiempo. Eso es algo importante que tenemos que tener presente. Él escogió una cultura. Él escogió al pueblo de Israel. Él trató de poner esa cultura de reino en ellos, pero de pronto pues no fue algo fácil. Por eso es que si para Dios fue complejo, ahora para nosotros, ¿cierto? Para el propio Dios fue complejo el poder inculcar esa cultura de reino en el pueblo de Israel y veíamos cómo el pueblo fácilmente, con mucha facilidad, se desviaba y se dejaba absorber por otras culturas, ¿sí? Pero esto es importante tenerlo en cuenta, de que Jesús escogió y Dios escogió tiempo
para poder instaurar ¿qué? Su reino en la tierra. Y si nosotros nos ponemos a estudiar y a leer, cuando ustedes vuelvan a leer los evangelios, cualquiera de ellos, Jesús habla mucho del reino de Dios. Eso es una palabra, pero bastante frecuente, una expresión muy frecuente. ¿Sí? Él habla bastante del reino de Dios y empieza a compararlo y lo compara como una semilla de mostaza pues empieza a desarrollar como todas sus parábolas basadas en ese término del reino de Dios. Entonces, Cristo debe ser nuestro modelo de evangelización. Sí, ese es antes de pronto nosotros pensar en un método o en una estrategia, siempre debemos tener en primer lugar a Cristo, porque es que Él es la punta de lanza, Él es el primero que trajo la evangelización aquí a la tierra. Él es el que trajo este modelo de evangelización. Y algo muy importante es que la palabra de Dios se escribió basada en una cultura. Eso es algo también bien importante que lo podamos tener en cuenta. Entonces, parte, digamos, de este origen, digamos que es Jesucristo, pero el fundamento de ese origen es la palabra, porque Él mismo es el verbo, Él mismo es la palabra. Juan 1:14. Juan 1:14, se los voy a leer. Dice la palabra de Dios, que es una palabra muy conocida. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el hecho de que Cristo haya venido aquí a la tierra es ese primer punto, origen de la evangelización. Ahora, otra cosa importante que hace parte de esa construcción, de esa cultura de reino, es la cultura de la palabra. O sea, la palabra fue escrita basada en esta cultura y en esta historia. Y eso indica que nosotros debemos empezar a conocer con profundidad esa palabra, porque esa palabra nos da las pautas para la construcción de esa cultura de reino. ¿Sí? Y algo muy importante, aunque Cristo respetó la cultura en que nació, pues con sus tradiciones y pues todo donde Él creció y habitó, pero Él no se dejó influenciar por aquella cultura, ni Él acomodó su mensaje para congraciarse con esa cultura, sino que al contrario, Él lo que hizo fue que su mensaje, ¿sí?, hizo que confrontara esa cultura, la manera en que ellos estaban haciendo las cosas. ¿Sí? O sea, Él es nuestro modelo por excelencia. Nuestro llamado. La gran comisión. Vamos a leer estas tres palabras. Una que está en Mateo, otra que está en Marcos y otra que está en Hechos. Entonces, una escrita por Mateo, otra escrita por Marcos y otra escrita por Lucas, porque Lucas escribió Hechos. ¿Sí? Lucas tiene 2 libros escritos en la Biblia, que es el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, nosotros debemos ir a ser discípulos. Ese es como la primera parte, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es ir a ser discípulos y enseñar la palabra de Dios. O sea, esos discípulos entrarán en ese proceso de discipulado.
Dice Marcos 16, 15, 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es algo muy importante que nosotros también debemos tener en cuenta. Nuestro objetivo es que crean, porque el que no crea, desafortunadamente, será condenado. Entonces, así lo dice la palabra de Dios. O sea que nosotros debemos es procurar y buscar a estas personas. ¿Para qué? Para que no se condenen y encuentren la salvación. ¿Sí? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, Marcos habla de algunas cosas, algunas características diferentes a las de Mateo. Hechos 1:8. Ya en Hechos 1:8 incluye el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que nosotros debemos dar a conocer esta cultura de reino. ¿Sí? Ese es el modelo que Dios escogió. Entonces, desde el origen, el Padre envió a Jesús. Pero después de que Jesús evangelizó y formó a esos discípulos, porque mire que lo que Él nos está diciendo que hagamos es lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Él cogió un grupo de personas, las formó, unos más allegados, pues que fueron como esos discípulos principales, los apóstoles, pero no solamente tuvo 12. La Biblia menciona que eran cantidad de personas, hombres y mujeres, que seguían a Jesús. Pero entonces Él nos deja esa tarea muy similar a la misma tarea que el Padre le encomendó a Él. Ya Él nos dice a nosotros, bueno, yo ya me voy, ¿sí? Entonces ya les toca a ustedes hacer esta tarea. Este es el llamado. Ya nosotros somos los que tenemos que ir a las naciones, y las naciones no es que tengamos que irnos para Australia, ni entonces nos vamos a ir para África, pues sería muy chévere, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que cuando se refiere a las naciones, se refiere a las personas, se refiere al vecino, se refiere al compañero de trabajo, se refiere a nuestra familia. No tenemos que ir tampoco por allá tan lejos, ni que entonces, no, es que manto de oración nos van a mandar para África, qué chévere, vamos a ir a Europa. Pues, de pronto, ¿sí? ¿Por qué no? Pero primero arranquemos por acá, ¿sí? Aquí hay demasiadas necesidades espirituales. Esta ciudad tiene muchas necesidades espirituales. O sea, aquí nos podemos quedar concentrados hasta que muramos y quizás no alcancemos a hacer la tarea. Sí, porque esta ciudad tan grande tiene muchas necesidades espirituales. Muy bien. Tercero, al punto donde debemos llegar. Y es la gran comisión que está en el Evangelio de Lucas. Lucas 24, 46 al 47. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso quiere decir que ese es el segundo paso. O sea, primero vamos a anunciar a Jesús, vamos a ser discípulos, les vamos a enseñar a formar en la palabra de Dios. Pero si esa persona llega a una iglesia y no hay un cambio en ella, ¿se hizo un trabajo? No. A esa persona hay que llevarla justamente a que se decida a tener un cambio de vida. Y ese es el arrepentimiento.
Ese arrepentimiento es ese cambio de vida. Es decir, yo vengo haciendo o teniendo mi vida de determinada manera, pero entonces yo conozco a Jesús, empiezo a conocer de su palabra y yo decido tener un cambio de vida. Yo decido cambiar ciertos hábitos, cierta manera de vivir, cierta manera de hablar, cierta manera de comportarme. ¿Sí? Y me acomodo a lo que me enseñan en mi discipulado y lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ese es el evangelio del arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, este evangelio de reino o esta cultura de reino, en lugar de rendir culto a una cultura, o sea, esta cultura de este mundo actual, la confronta, ¿sí? Y a la vez establece elementos y principios y propuestas para transformar esa cultura. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros vamos a llevar una propuesta diferente. Nosotros vamos a decirle a una persona, sí, muy bueno, te ha funcionado muy bien todo hasta el momento en tu manera de vivir, pero te hace falta este elemento espiritual. Hace falta que crezcas espiritualmente. Y eso lo vas a lograr. ¿De qué manera? Al lado de Jesús. ¿Sí? Entonces, porque nos podemos encontrar de todo. Hay personas que dicen, a mí me ha funcionado muy bien como hoy. Me ha ido muy bien. ¿Sí? Pero debías llevar a esas personas a esa polarización y volverlos más espirituales. Si hacen las cosas bien, vamos a darles ese ingrediente espiritual para que ellos busquen, encuentren la perfección en Cristo Jesús. Y mire lo que hizo Juan el Bautista. Juan, cuando preparó el camino de Jesús, porque él fue el que empezó a predicar y anunciar, ¿sí? Él hablaba del evangelio del arrepentimiento. ¿Sí? Él habló del arrepentimiento. Él les decía, arrepiéntanse porque es que el reino se está acercando, viene otro más poderoso que yo. Arrepiéntase. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Juan tiene gran comisión o no tiene gran comisión? Juan también. Juan también tiene su parte. Y tiene una parte vital e importante para cualquier iglesia. Porque es que nada hacemos si los discipulamos, los llevamos al arrepentimiento, pero si no los cuidamos. ¿Sí? Si no los cuidamos, nada, pues prácticamente nuestro trabajo fue en vano. Y esa es la gran comisión que nos trae Juan. Juan 21 del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, que nuestra responsabilidad como iglesia, y en esta iglesia que prácticamente la gran mayoría son líderes, es el cuidado de esas personas nuevas que están llegando a los pies de Cristo. Y esta no es solamente una responsabilidad de los pastores. Todos aquí somos pastores. Todos. Estamos llamados a este llamado pastoral. Y pastorear es cuidar. ¿Sí? Entonces, si yo como líder tengo el privilegio de poder tener un grupo de personas, esas personas hay que cuidarlas
cuidarlas como estar pendiente de ellas, darles palabra, mirar qué necesidades espirituales tienen, cómo las podemos apoyar. ¿Sí? Entonces, ese cuidado es vital para poder mantener a esas ovejas y a esas personas que llegan, digamos, a los pies de Cristo. Y para poder nosotros tener ese cuidado y esa responsabilidad, eso para nosotros implica ser cada vez mejores. ¿Sí? O sea, la construcción de una cultura de reino implica para nosotros perfección, ser como Cristo. O sea, nosotros los que ya estamos y estamos pastoreando y estamos liderando y estamos haciendo ya este trabajo ministerial, estamos sirviendo, nosotros no nos podemos quedar estancados. Nosotros tenemos que ser cada vez mucho mejores. Mire lo que dice Daniel 1:20. Anoten esta palabra, esto es un reto para el 2020. Dice Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. En esa época, cuando el rey Nabucodonosor trajo, digamos, un grupo de personas, porque pues que las seleccionó, y justamente del pueblo de Dios, ¿sí? A estas personas pues las instruyeron y les dieron unas pautas para que, digamos, pudieran servir en la corte del rey. ¿Sí? Pero aquellos que decidieron guardarse en integridad, que fue Daniel y su grupo, guardar su cultura de reino, no dejarse contaminar por la cultura del mundo. ¿Qué pasó con ellos? Los halló 10 veces mejor. Y ese es como el reto que yo les dejo para este año. ¿En qué quieres tú ser 10 veces mejor? ¿En qué quieres ser 10 veces mejor? ¿Sí? A mí particularmente me gusta mucho el arte. ¿Sí? Y se me nota, ¿ok? Sí, se nota, ¿no? Sí, bueno. Soy un amante del arte. Y yo les digo, los mejores trabajos son los que se concentran en los detalles. Cuando uno está haciendo una obra de arte, uno puede hacerla de manera muy general y la puede hacer bien. Pero si quiere que esa obra de arte sea excelente, se tiene que concentrar en los detalles. Y saben una cosa, es lo que más cuesta y es lo que más toma tiempo. Muchas veces uno ya tiene el cuadro terminado y toma más tiempo mirando los detalles. Y esos son los que van a hacer la diferencia. Entonces, ¿cómo está nuestra vida cada uno de nosotros? Tenemos una formación general, integral, pero el detalle, o sea, ¿en qué vamos a hacer nosotros mucho mejores este año? ¿En qué nos vamos a perfeccionar? ¿Sí? Yo particularmente quiero ser 10 veces mejor en el arte. Porque quiero también con el arte servirle a Dios. O sea, llevar un mensaje de salvación al mundo. Anhelo eso en mi corazón. El poder hacer unas obras y unas pinturas en el que yo lleve un mensaje de salvación. Y que la gente lo vea y diga, wow, ¿qué es esto tan espectacular? Pero que intrínsecamente lleve ese mensaje y que esa persona en sus emociones diga, no, o sea, ese mensaje que me están dando yo lo quiero también llevar para mi vida. ¿Sí? Y es mi pregunta, ¿en qué quieres ser 10 veces mejor? Para concluir, el resumen. Jesús es el origen de la evangelización. Nuestro llamado es anunciar a Jesús. ¿A dónde debemos llevar a las personas? Al arrepentimiento, a un cambio de vida. ¿Sí? Pero todo este ciclo termina en el cuidado, porque es que esas personas que van a venir también acá, esas personas van a ser también líderes, también se van a formar, van a empezar a servir y esas personas deben aprender también a cuidar las ovejas. Pero ¿cómo aprenden esas personas ese cuidado? Del ejemplo, el testimonio que nosotros le
estamos dando. Y lo más importante no es llegar, sino permanecer creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto por excelencia, que es Jesucristo. Is it true today that when people pray